Luis, mi primera pregunta para entender, digamos, lo que va a suceder con estas disidencias de las FARC tras la muerte de Gentil es, para ti exactamente, ¿qué diferencias puede haber entre el manejo de las disidencias como las tenía Gentil a lo que será ahora con el liderazgo de Iván Mordisco? ¿Podemos esperar un grupo más violento? Habría dos temas para analizar ahí. Uno, la forma interna de manejar el grupo. Naturalmente, Gentil Duarte tenía como más ascendencia de entre los delincuentes porque era como más experimentado en el ejercicio de la conducción. Este señor Mordisco tiene fama de que es muy tajante, muy cortante y muy duro con los subalternos. Pero hay que ver qué pasa porque ambos son discípulos del Mono Jojoy y ambos son cercanos. Recordemos que este señor Gentil Duarte llegó a Iván Mordisco precisamente por la primera vez que él se hizo la disensión. Ahora, que se espere algún cambio de mayor actividad, pues es lo lógico de suponer que va a demostrar que él militarmente tiene más capacidad de acción, pero está en la mira tanto de los que eliminaron a Duarte como de las propias fuerzas formales del Estado, y que en Venezuela no es que gocen de aceptación porque también los persiguen, ya que son los que le han causado bajas a la Fuerza Armada venezolana. Entonces tiene varios enemigos y tiene una obligación de hacerse sentir, pero también tiene la posibilidad de que por él ofrecen mucho varios grupos, inclusive el Estado colombiano, y lo pueden buscar para matarlo o denunciarlo, que es lo más grave. Y ahí me surge una pregunta y es precisamente frente a su presencia en Venezuela y, digamos, sus conexiones, porque con la muerte de Gentil, una publicación de semana hablaba de unos correos secretos de sus computadores en los que hablaba de próximos atentados terroristas y sus alianzas con políticos y con, obviamente, el régimen o el gobierno y la presidencia de Nicolás Maduro. Podríamos también asumir que este personaje, Iván Mordisco, hereda de alguna forma, digamos, estas conexiones y estas responsabilidades con otros grupos, o qué sucede con las disidencias en ese aspecto. Yo creo que el que heredó las conexiones fue Gentil Duarte, porque realmente el que tenía las conexiones con los narcos y con la gente de Venezuela era Iván Mordisco, y la prueba es que fue Iván Mordisco el que dijo: yo no me acojo al proceso. Eso dijo de frente desde el primer día. En cambio, Duarte fue el que llegó supuestamente a convencerlo y terminó metido con él. Entonces, realmente las coordinaciones, los contactos internacionales los tiene Iván Mordisco con Gentil Duarte o sin Gentil Duarte. Aquí el problema es que dentro de la Guardia Venezolana tiene enemigos porque ya les mató gente, y tiene amigos también, y lo mismo dentro del gobierno de Venezuela, y tiene al ELN pisándole los talones y a la segunda Marquetalia en Venezuela, y en Colombia lo buscan las fuerzas militares y la policía. O sea, tiene enemigos por todos los lados. El tema de Iván Mordisco y frente a la muerte de Duarte a manos de aparentemente unos hombres de la segunda Marquetalia, nosotros tendríamos que esperar que estas disidencias se alíen con la segunda Marquetalia, o por el contrario que sigamos viendo este tipo de ataques y enfrentamientos entre ellos. Bueno, mire, los documentos legítimos que se publicaron acerca de la muerte del Paisa y de Santrich, sobre todo, dejan en claro una cosa: que Santrich, antes de morir, estaba siguiendo una instrucción muy clara de Iván Márquez, en el sentido de que todas las grupos FARC, como llaman ellos no llaman disidencias, sino las diversas FARC llaman ellos, se unan, y habían comenzado por el lado del Putumayo a buscar que la Carolina Ramírez, que es de Iván Mordisco y que es de Gentil Duarte, se uniera. Pero tienen otro problema, y es que en la zona de la antigua Uribe hay un tipo de apellido Lozada, que es hijo de Joselo, que controla esa región y que definitivamente les dijo que él no les va a entregar el patrimonio de la FARC, porque ahí es donde están las verdaderas FARC, según él, según Lozada. Entonces mire que hay otro grupo que casi nadie menciona, que es el Lozada, que tiene que ver con las disidencias en la zona de Uribe y en el Tolima. Y son más cercanos a Iván Mordisco porque él es el que está manejando el dinero. Entonces, creemos que es muy difícil por ahora que la segunda Marquetalia logre unir los grupos. Precisamente para, digamos, terminar con esta entrevista, tú hablabas de Santrich y demás, y con la muerte de estos cabecillas, ¿cierto? Ya podemos contar al Paisa, Romaña, Santrich y ahora Gentil. ¿Tú qué piensas que sucederá con el control de las disidencias en la frontera con Venezuela? Digamos que ahí, de una o cierta forma, Iván Mordisco tiene cierta ventaja por ser uno de los pocos líderes criminales
visibles de estas disidencias? Lo que se prevé es que para apoyar a Iván Márquez, Maduro le dé la orden a la Fuerza Armada venezolana de combatirlos con todo. Y entonces vendrán más enfrentamientos, más acciones criminales, y el ELN, que está alineado con la segunda Marquetalia, ayudará a combatirlos. Entonces la repercusión de eso se va a ver en Arauca, con nuevas acciones y muertos entre ellos, pero además los combates que se presentarán con las fuerzas militares van a ser más continuos, o sea que lo que se prevé en síntesis es más violencia y que se extenderá no solamente a Arauca, sino al Bichada y al Baupés, donde están presentes todos estos grupos. ¿Hay algo sobre el tema de Iván Mordisco y sobre lo que se viene, digamos, después de la muerte de Gentil, que no hayamos mencionado que sea importante hacerlo? Silencio de los comunes. Es raro el silencio de los comunes porque ellos están pretendiendo aparentar de que no tienen nada que ver con eso, porque se sabe que tiene una línea directa con la segunda Marquetalia. Y aquí el punto es que Joaquín Gómez es el que tiene todos los contactos en el sur del país, donde Iván Mordisco es fuerte, y no tanto Iván Márquez, que quiere controlar esa zona con los comandos de frontera. Eso inclusive en un documento que está en los computadores o en los documentos que le encontraron a Santrich, que le interceptaron, después está demostrado que por medio de Juaco, como le dicen, están buscando articular esa parte, pero tampoco han podido. Y el reclutamiento de ecuatorianos, como el caso que publicó esta semana, la revista Semana, de la niña que están reclutando ecuatorianos, demuestra que el movimiento sigue en el exterior, pero que muy difícilmente se unen entre ellos. Se me escapó una última pregunta, discúlpame, y es que recordando el tema de las filtraciones de los computadores de Gentil, también se hablaba de conexiones con la Guardia Bolivariana, pero también con el Servicio de Inteligencia SEBIN. Así que con el tema de Iván Mordisco y con lo que está sucediendo, digamos que en las elecciones presidenciales, ¿tú cómo ves el tema de este cabecilla y el grupo en Venezuela? También en los computadores veíamos que ellos pedían permiso para transitar en al menos 5 estados venezolanos, así que podemos esperar que... Es que ahí viene el problema, que en Venezuela también están divididos en el cartel de los soles y en el gobierno y en el Estado venezolano, los funcionarios públicos, quienes están con la segunda Marquetalia y quienes están con Iván Mordisco. Entonces, eso lo que queda bien claro es que hay disputas internas y eso podría ser una de las causas por las cuales han muerto en combate funcionarios oficiales venezolanos y también otros que no han sido en combate, que los han asesinado, y por eso Maduro sale y dice que le asesinaron gente y que no sé qué, y que son unos criminales, pero es por la pelea interna que tienen ahí por dinero, por narcotráfico, porque ambos grupos tienen poder y ambos tienen contactos dentro de la inteligencia y las Fuerzas Armadas venezolanas.